Este es el problema 5.1, que dice así: un cubo con aristas que miden 0.50 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kN sobre metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido en agua y en mercurio. La gravedad específica del mercurio es 13.54. Bueno, el objetivo principal, el primer paso sería encontrar la magnitud de esta fuerza y la dirección en que actúa, es decir, si hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en esta figura actúan tres fuerzas: la que viene siendo el peso del cubo, que actúa hacia abajo, hacia a través del centro de gravedad, de la fuerza de flotación; la fuerza B, que actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado; y la fuerza externa, que pues es la que está por fuera. Para plantear la ecuación, hay que hacerlo de la siguiente forma: que sumatoria de fuerzas igual a cero, igual a sumatoria, y luego sigue sumatoria de fuerzas B más Fe, que vienen siendo fuerzas externas, menos peso, es igual a cero, y después se despeja. Después se saca el dato del volumen, teniendo como dato que pues cada arista mide 0.50 metros. Entonces, para sacar el volumen, pues es el cubo, daría igual a 0.125 metros cúbicos. Después se busca sacar peso, que es W igual a YBV, igual a 86.9 kN metros cúbicos, por el volumen, que viene siendo 0.125 metros cúbicos. Da igual a 10.86 kN. Después las fuerzas en B nos da igual a Y, VD igual a 9.81 kN sobre metro cúbico por 0.125 metro cúbico, da igual a 1.23 kN. Y después la de fuerzas en E, que son fuerzas externas, igual a peso, menos fuerzas en B, igual a 10.86 kN, menos el resultado de las fuerzas en B, que es 1.23 kN, y nos da 9.63 kN. Para el siguiente inciso, pues tenemos que tener en mente las ecuaciones de equilibrio correctas, que viene siendo FB más FE menos W igual a 0, y FB menos FE menos W igual a 0. Posteriormente despejamos lo que es FE y nos quedaría FE igual a W menos FB, y FE igual a FB menos W respectivamente. Este, Igual que en el inciso pasado, el peso del cubo es el mismo. Y pues para la fuerza de flotación en B debe tenerse que FB igual YMV igual a CG por 9.81 kN metro cúbico por el volumen. Entonces FB igual a 13.54 por 9.81 kN metro cúbico por 0.125 metro cúbico del volumen, y nos da a 16.60 kilonewton. Después nos queda que la fuerza en E es igual a menos 5, menos 5.74 kilonewton y 5.74 kilonewton. Ya realizando operaciones y haciendo los despejes necesarios, pues nos queda que el cubo de bronce, o sea, ya finalmente, da 86.9 kilonewton metro cúbico. Y para el fluido, que es el mercurio, pues nos da a 132.8 kN metro cúbico. Bueno, este es el problema 5.2, que dice así: cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos. Utiliza el principio de flotabilidad para encontrar su volumen y peso específico. Pues primero se determina de manera normal que el peso del objeto es de 60 libras, y después, por medio de un arreglo similar, hay que encontrar que su peso aparente es de 46.5 libras. Claro, mientras se haya sumergido en agua. Enseguida lo que se debe hacer es básicamente pues dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto, pues mientras se encuentra sumergido en agua. Se sabe que W, que es peso, es igual a 60 libras, que es el peso del objeto, del aire. Y YFE, de fuerzas externas, es igual a 46.5 libras, que es la fuerza de apoyo que ejerce la balanza, como se ilustra en el diagrama.
Y después sigue lo que es la ecuación, que es sumatoria de fuerzas, igual a cero. Y después se llega a que FB más FE menos W es igual a peso. Después sigue FB igual a YFV para tenerse de FB más FE menos W igual a cero. YFV más FE menos W igual a cero. Sigue YFV igual a W menos FE. Da igual a V igual a W menos F sobre YF. Ya teniendo la ecuación como la planteamos, pues nada más sigue sustituir valores para calcular lo que viene siendo V. El resultado pues de V viene siendo 0.216 pies cúbicos, como se muestra en la operación. Y ya conociendo el debido volumen del objeto, pues es posible encontrar el peso específico de este material, que viene siendo 278 libras sobre pie cúbico. Y pues eso vendría siendo aproximadamente el peso específico de la aleación del titanio.